Hemos visto ya cómo Foucault presenta una genealogía del poder disciplinario en su curso de 1973, El poder psiquiátrico, y ahí veíamos que la tesis básica de Foucault es que instituciones como el Estado o el derecho no tienen autonomía, sino que dependen de una red microfísica de poder que opera sobre los cuerpos. Es decir, que estas instituciones en realidad tienen que ser pensadas como dependientes de una serie de micropoderes. Y es por eso que en este curso, en nuestra genealogía del Estado moderno, tendremos que enfocarnos en esta dimensión microfísica del poder, que es lo que inicialmente Foucault llama el poder disciplinario. Hoy vamos a continuar con este tema de la genealogía de las prácticas disciplinarias, pero nos moveremos hacia otro texto. Se trata ahora de las 5 conferencias pronunciadas por Michel Foucault en Río de Janeiro entre los días 21 y 25 de mayo de 1973, es decir, pocos meses antes del curso del poder psiquiátrico del que nos hemos venido ocupando. Me parece que este es un texto bastante apropiado para nuestro curso, debido a que allí Foucault presenta ante el público brasileño las líneas fundamentales de la investigación que estaba adelantando en ese momento en torno a la sociedad disciplinaria. Vamos a comentar brevemente las conferencias 1, 4 y 5, que yo tomo del libro La verdad y las formas jurídicas, publicado en castellano por la editorial Gediza de Barcelona en el año de 1980. Quisiera entonces iniciar con la conferencia 1, donde Foucault presenta ante el público de Brasil los principios metodológicos que guían su investigación. Y aquí lo primero que deseo resaltar es el enfoque antihumanista de esta investigación, es decir, la crítica radical a la hipótesis del hombre como sujeto constituyente, tal como se impuso en la filosofía moderna desde Descartes hasta Marx. Lo que Foucault propone es entonces una reelaboración de esta teoría del sujeto. Cito: hace 2 o 3 siglos, la filosofía occidental postulaba, explícita o implícitamente, al sujeto como fundamento, como núcleo central de todo conocimiento, como aquello en que no solo se revelaba la libertad, sino que podía ser eclosión la verdad. Fin de cita. Y un poco más adelante dice Foucault que a pesar del cuestionamiento que esta teoría del hombre como sujeto había sido realizada por Nietzsche y por Freud, y luego también por Heidegger, nos dice Foucault, cito: en el dominio de lo que podríamos llamar teoría del conocimiento o en el de la epistemología, la historia de las ciencias o incluso en el de la historia de las ideas, creo que la teoría del sujeto siguió siendo todavía muy filosófica, muy cartesiana o kantiana, es decir, incluso después de Marx. Actualmente, cuando se hace historia, nos atenemos a ese sujeto de conocimiento y de la representación como punto de origen, a partir del cual es posible el conocimiento y la verdad aparece. Sería interesante que intentáramos ver cómo se produce a través de la historia la constitución de un sujeto que no está dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de la historia. Hemos de dirigirnos, pues, en la dirección de esta crítica radical del sujeto humano tal como se presenta en la historia. Fin de cita, página 16. Y bueno, pues esta crítica de la metafísica del sujeto, esta crítica del sujeto como instancia constituyente o del hombre como sede y origen del sentido, será muy importante para nuestro curso de las genealogías del Estado moderno, sobre todo teniendo en cuenta las teorías contractualistas que tratan de explicar el nacimiento del Estado. Esta crítica del sujeto como fundamento, supone un rechazo de estas teorías contractualistas mediante las cuales la filosofía moderna y las ciencias políticas quisieron explicar cómo aparece el Estado. Tomemos, por ejemplo, el caso de Hobbes. En su famoso libro Leviatán, Hobbes argumenta que antes del nacimiento del Estado, los individuos estaban regidos por el derecho natural, como elemento básico de la naturaleza humana, que concedía a cada uno la potestad de tomar todo lo que necesitara de la naturaleza para su supervivencia,
y de defenderlo con cualquier medio contra todo aquel que quisiera arrebatárselo. Situación que con el tiempo degeneró, dice Hobbes, en una guerra civil, en una lucha de todos contra todos, que puso en peligro la seguridad de cada uno, o la propiedad, como diría Locke, e hizo necesario entonces un acuerdo entre esos individuos, un pacto o contrato social a través del cual el poder que cada uno tenía por derecho natural fue transferido a un soberano, que desde ahora tendría como función arbitrar entre todos los conflictos de los individuos. ¿A través cómo? A través de la ley y de la espada, el Leviatán. El Estado entonces como Leviatán, como instancia garante de la justicia, y de ahora en adelante será la autoridad del soberano quien determinará qué es lo justo y qué es lo injusto. Bien, ¿cuál es el problema de esta teoría contractualista de Hobbes, que presenta Hobbes? Pues que parte, nos diría Foucault, de la tesis del sujeto constituyente, en este caso del individuo constituyente, del individuo como realidad subyacente, y del Estado como resultado de un pacto entre individuos, de una decisión racional entre individuos. El Estado emerge en el momento en que termina la guerra entre individuos, quienes transfieren ahora su poder a una instancia jurídico-institucional que monopoliza la política y que ahora concede derechos a esos individuos. Como puede verse, Hobbes da por sentado que el individuo, dotado de la luz natural de la razón, es una realidad previa, un punto de origen, como dice Foucault, que opera como fundamento del Estado, tal como lo ha planteado siempre la lectura liberal que se ha hecho de la filosofía política de Hobbes. Pues bien, con su crítica del sujeto como fundamento, de la metafísica del sujeto, Foucault quiere desmarcarse de esta lectura para mostrar que el individuo no preexiste a las instituciones sociales, sino que es producto de estas. O más precisamente, el individuo moderno es un producto de eso que Foucault ha llamado el poder disciplinario. Son las disciplinas de las que hablábamos en las clases anteriores las que fabrican al individuo como sujeto. Lo fabrican en la prisión, en la escuela, en la fábrica, en el hospital, pues es en estas instancias donde se aplican determinadas tecnologías de poder sobre los cuerpos individuales. Hobbes habla entonces de individuos abstractos que existen con independencia del poder y de las instituciones del poder. Foucault, en cambio, habla de prácticas concretas, de cuerpos individualizados por el poder disciplinario. Y nos invita entonces a entender la constitución concreta de los individuos, dejando de lado las teorías contractuales para ver más bien esa constitución en las tecnologías del poder. Bien, puestas las cosas en este terreno de la analítica del poder, tendríamos que preguntarnos entonces qué es el Estado. Si este no es producto de una transferencia del poder hecha desde los individuos hacia el soberano, como dice Hobbes, ya que tales individuos no existían antes de las disciplinas, es decir, antes del siglo XVIII, ¿qué sería entonces el Estado? ¿Qué sería de la función jurídica que Hobbes le atribuía de ser el garante de la paz y de la justicia? Al respecto nos dice Foucault en la conferencia 1, cito: las prácticas judiciales, la manera en que entre los hombres se arbitran los daños y las responsabilidades, el modo en que en la historia de Occidente se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en función de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas estas reglas creo que son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y en consecuencia relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas. Esta es pues la visión general del tema que me propongo desarrollar, las formas jurídicas y por consiguiente su evolución en el campo del derecho penal como lugar de origen de un determinado número de formas de verdad. Fin de cita, páginas 17 y 18, lo cual significa pues que no es el Estado el lugar de la legitimidad de la justicia y de las prácticas judiciales, es decir, que el tipo de daños y responsabilidades de penas y castigos de establecimiento de la verdad no remite entonces a una ley o a una constitución democráticamente establecida,
sino que más bien ocurre lo contrario, nos dice Foucault. Son las formas de castigo, de tortura, de indagamiento violento de la verdad, los procedimientos que luego darán origen al Estado de Derecho. Bien, esta tesis bastante controvertida la explicaremos un poco más adelante en otra clase. Por el momento baste con tener claro que el principio metodológico con el que trabaja Foucault aquí es que debemos abandonar la concepción habitual de la política centrada en las instituciones macrofísicas del Estado y de la ley, tal como ha sido teorizada por los contractualistas, por teóricos como Hobbes, para enfocarnos más bien en las múltiples relaciones de poder que atraviesan todo el campo social. No es el sujeto el lugar de legitimación de la verdad, pero tampoco el Estado y sus instituciones el asiento de la justicia. Las cosas, nos dice Foucault, ocurren de un modo diferente. Tanto el sujeto como la justicia son productos históricos del poder. Y eso es lo que Foucault nos propone analizar. Es decir, nos pide que abandonamos la hipótesis contractualista de Hobbes, la hipótesis Hobbes, para ceñirnos a la hipótesis Nietzsche.